Hebreos capítulo número 12, versículo número 5 al 6. He estado compartiendo esta sesión de predicaciones, amar la disciplina y la corrección. Y hoy, en este domingo, quiero compartirte la tercera parte de esta predicación que hemos estado hablando cada domingo. Y pues bueno, en esta semana hemos estado ministrando a algunos matrimonios, a algunas familias, y creo que esta predicación está trayendo efecto al corazón de los papás. Por lo que me doy cuenta, se está haciendo como viral el comentario que habíamos hablado hace 15 días, ¿verdad? Cuando corregimos a nuestros hijos, siempre hay un comentario de ellos, ¿verdad? Nosotros les corregimos a ellos, pero ¿quién nos corrige a nosotros, verdad? No sé si eso ha resonado también en tu casa. Tú me corriges, pero ¿quién te corrige a ti, verdad? Y yo creo que esto nos está ayudando a todos los papás a poder avanzar, crecer y ser mejores papás. Recuerda bien que las generaciones cambian, los tiempos están cambiando, pero la palabra de Dios nunca cambia. Pueden cambiar modas, pueden cambiar costumbres, pueden cambiar estilos, ¿verdad?, de vidas, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma en todas las edades. La palabra de Dios no cambia. ¿Cuántos dicen amén a ello? La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios sigue siendo una palabra viva para nuestras vidas. Y amar la disciplina y la corrección, como lo hemos estado compartiendo, tiene que empezar por nosotros como padres. No podemos disciplinar o corregir a nuestros hijos cuando nosotros como papás tampoco hemos dejado que la palabra de Dios nos ayude a ser disciplinados y a poder corregir algunas áreas de nuestra vida. Funciona la disciplina y la corrección cuando papá y mamá también empiezan a hacer ajustes en su casa. Yo sí creo que un papá y una mamá empiezan a ganar autoridad en casa cuando los hijos pueden ver que hay disciplina, cuando los hijos pueden ver que papá y mamá también están cambiando. Sí creo que puede haber familias que pueden ser corregidas, pero todo esto tiene que ver con amar la palabra de Dios. Hebreos 12 del 5 a 6 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. En estos tiempos todos en algún momento hemos sentido que Dios está en contra de nosotros. ¿Quién no ha sentido eso de parte de Dios? Sentimos en un momento que tal vez Dios nos odia o nos quiere destruir. Pero la verdad es de que Dios nos ama, y tanto nos ama que tenemos que comprender que si Él quiere corregirnos es porque Él quiere arreglar asuntos en nuestra vida. Lo único que está haciendo es corregir lo que está mal en nosotros. Así es que cuando nosotros podamos ver que Él está corrigiendo nuestras vidas, en lugar de molestarte o en lugar de enojarte, tenemos que agradecerle al Señor porque Él nos está demostrando su amor y automáticamente nos está diciendo a ti y a mí: tú eres mi hijo. Qué padre canto estaban entonando los muchachos de la alabanza, ¿no? El volver a casa, el encontrarnos con nuestro Padre que nos llama por nuestro nombre. ¿A cuántos nos da bendición saber que tenemos un Padre que nos conoce, que sabe cómo somos, que nos recibe tal y cual somos? La disciplina nos ayuda para que no nos podamos perder. Por eso tenemos que amar la disciplina
y la corrección. Dile al que está al lado tuyo, dile, ama la disciplina y la corrección. Dile. Voltéate con otro hermano, dile, ama los cinturonazos y los varazos de Dios. Se oye fuerte, ¿verdad? Pero a veces Dios tiene que venir también a corregirnos. Tenemos que aprender a amar la disciplina y la corrección, porque en todo momento Dios quiere arreglar áreas en nuestra vida. Mira, nunca creas que va a terminar la disciplina y la corrección en nuestras vidas. Yo me he dado cuenta como pastor, todas las semanas, todos los meses, todos los años de mi vida, siempre he visto cómo Dios me ayuda a corregir y a traer disciplina en cosas que necesita Él arreglar en mi vida. Quiero ponerte un ejemplo, la vida del rey David. Primera de Crónicas, capítulo número 21, versículo número 1. Si tienes tu Biblia, Primera de Crónicas 21, versículo número 1. La vida de David. David era conocido por Dios. Definitivamente David conocía a Dios en lo secreto y Dios conocía a David en lo secreto también. Pero hay momentos, así como en la vida de David, muchos de nosotros a veces metemos la pata. Como papás a veces podemos meter la pata sin darnos cuenta. Más cuando tenemos hijos que están creciendo y están desarrollándose. ¿Cuántos tienen hijos de 1 año a 5 años? A ver, levanten su mano. De 1 año a 5 años, muy bien. Papás que tengan niños de 6 a 12 años. De 6 a 12, muy bien. Papás que tengan niños o jóvenes o adolescentes de 13 a 16, 17 años. Levanta tu mano, con orgullo. Así, no con coraje e ira. ¡Ay, pastor! ¿Cuántos tienen hijos de 13 a 17? Ok. ¿Cuántos tienen hijos de 18 a 30 años? Así. Oh. ¿Cuántos tienen hijos de 30 en adelante? Que dice, pastor, ya están grandes. Pero todavía. En casa 2 que 3 guajolotazo le mete, ¿sí o no? 2 que 3 cachetadas para el que está casado. ¿Sí o no, papás? ¿Sí o no? 2 que 3 cachetadas por ahí. Porque tiene que aprender. No me vas a dejar mentir. No me vas a dejar mentir. Pero cada etapa, cada faceta que vivimos como padres son diferentes. No es igual corregir a un niño de 1 a 5 años que corregir a un joven de 13 a 17 años. ¿Sí o no? ¿Sí o no, amados? Es muy diferente. Los que tenemos de jóvenes de 18 en adelante, siempre decimos esto: ojalá y nunca hubiera crecido. ¿Sí o no? Y los que tienen de 1 a 5 años están diciendo, ojalá ya crezcan. ¿Quién tendrá la razón? ¿Quién tendrá la razón? ¿El problema habrá disminuido si crecen? Ayúdame con el micrófono, por favor. ¿El problema baja cuando crecen? ¿Se acaban los problemas? ¿Se acaban los problemas cuando se casan? Pero díganlo fuerte, amados. Es peor, creo, ¿no? Todavía. Pero sí he entendido algo. Toda nuestra vida somos disciplinados y corregidos también como padres porque aprendemos. Aprendemos como papás. Cuando yo tengo dudas, yo voy con alguien que ya tiene hijos grandes y siempre le pregunto, ¿qué hiciste? ¿Cómo la pasaste cuando estaban tus chamacos en rebeldía? ¿Qué hacías cuando tu hijo se iba de casa? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hiciste cuando no quería estudiar? ¿Qué hacías cuando en casa eran rebeldes y no querían obedecer? Siempre como papás estamos preguntando. ¿Por qué? Porque en todas nuestras facetas tenemos que aprender. Y en parte de ello, como padres, tenemos que ser también disciplinados y corregidos para poder ayudar a otros.
Siempre he dicho que nuestro primer hijo lo echamos a perder, ¿sí o no, mamá? Papá, el primer hijo siempre lo echamos a perder. Por eso cuando vayas a tener o tienes a tu primer hijo, escucha a los viejos, por favor. Escucha a los viejos. Siempre nuestros primeros hijos son los que echamos a perder. Ya los demás, como que ya vamos aprendiendo a voltear la tortilla, ¿verdad? Y ya nos van saliendo mejor nuestros hijos. David era un hombre que tuvo diferentes facetas en su vida. Y él aprendió a ser corregido de parte de Dios. Cuando era rey y había ganado varias batallas, cuando tú lees esta historia y en este libro y en estos capítulos, te vas a dar cuenta que el rey David estaba en un momento de opulencia. Era el rey. ¿Quién como el rey David? Pero en un momento dado tenía todo, había todo en su vida. Yo creo que tantas batallas que había ganado, que Dios le había dado a ganar esas batallas, que él se había sentido de orgulloso, satisfecho, y a lo mejor en cierta forma se sentía, ¿verdad?, que todas las podía. Y llega un momento en el versículo número 1, tú vas a leer, ahorita lo voy a leer yo, pero tú te vas a dar cuenta cómo David perdió la esencia de lo que era ser hijo. Y comete un error. No tenía que censar al pueblo, pero más sin embargo, por un orgullo, por una soberbia, fue tocado. Y cuando Dios lo toca, nace de su corazón el poder censar al pueblo. ¿Cuántos hombres tenía en su ejército? No lo tenía que hacer, porque el ejército no era el que ganaba las batallas. David no era el que ganaba las batallas. ¿Quién era el que ganaba las batallas por David? Dios. Así que no hacía falta que contara cuántos tenía en su ejército. Y se le ocurrió y dijo, pues a ver, voy a ver cuánto tengo, cuántos hombres puedo tener en mi ejército. Joab se acerca y le dice, mi señor, ¿para qué los va a contar? No, tú cuéntalo, ve y cuenta cuántos hombres tengo en mi ejército. Joab entendió un poquito más, era mucho más inteligente y dijo, ay, mi señor rey, ¿quién sabe qué está haciendo hoy en este día? Como papá y mamá cuando lo ves en casa, hijo. Como papá y mamá cuando andan de necios en casa, ¿sí o no? Ay, papá, uy, ay, mamá, ¿sí o no? A todos nos pasa. Y David va y censa al pueblo. Esto fue algo que le molestó a Dios. Esto fue algo que Dios le desagradó y soltó un juicio sobre el pueblo de Israel. Y empezó a matar gente. Versículo número 13, y ahorita leo el versículo número 1. Pero el versículo número 13 dice, entonces David dijo a Gad, era un profeta, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque su misericordia son muchas en extremo, pero que no caiga en las manos de los hombres. Fíjate, cuando viene el juicio de parte de Dios, David conoce el corazón de Dios. David sabía cuál era el corazón y el carácter de Dios. Prefirió mejor ser corregido por Dios que ser corregido por sus enemigos. Dios le trae calamidad a su vida. Y David prefiere que mejor Dios le ayude a él para poder quitar, ¿verdad?, esa carga que sentía. Dios le dice, ¿quieres ser corregido con hambre en la tierra? 2. ¿O quieres ser corregido por tus enemigos y que te destruyan? O 3. ¿O quieres que la espada de Jehová venga sobre tu vida, David? Y David prefiere mejor que la mano de Dios venga sobre Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando somos corregidos por Dios, Papá Dios es más amoroso y más misericordioso con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a ello? ¿O quieres ser corregido por Satanás? Mejor de la mano de Dios. Todo lo que venga de la mano de Dios siempre va a ser mejor. ¿En dónde empezó el problema con David?
aquí es donde yo quiero entrar en materia. ¿Dónde fue el error en donde David empezó a tener conflictos? Versículo número 1 de Primera de Crónicas dice de esta forma: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo en Israel. La palabra incitó viene en el original hebreo esta palabra sut, S-U-T, sut, incitó, y en el hebreo su significado es perforar, estimulante, seducir, apartar, engañar, incitar, persuadir, quitar. Y pues bueno, hay mucho que hablar de esa palabra, incitó. ¿Cuántos de nosotros, como papá, mamá o hijos, somos incitados a rebelarnos? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido en alguna ocasión de nuestra vida que hemos sido incitados a no obedecer, a hacer mi voluntad, a no escuchar, a dejar a un lado las voces y hacer lo que mejor nos parezca? Porque lo que estamos estudiando es que fue un espíritu que vino sobre la vida de David y dice que lo incitó. O sea, le estimuló, le sedujo, le engañó, lo persuadió para que pudiera ir en contra de la voluntad de Dios. Toda persona que es desobediente se va a encontrar con Dios. Los juicios de Dios no son para los hijos de Dios. Escucha esto: los juicios de Dios no son para los hijos de Dios, son para los rebeldes y los que no quieren oír la voz de Dios. Por eso nunca digas: ay, Dios soltó un juicio sobre de mí. No digas eso, porque Dios no suelta juicios sobre sus hijos. Dios suelta juicios sobre aquellos que no quieren escuchar, que no quieren obedecer. Yo recuerdo que hace algún tiempo ministraba un varón y él estaba enojado con Dios porque Dios no le bendecía, porque Dios no le daba el trabajo que necesitaba. Hacía algunos exámenes para poder entrar y 5 veces lo batearon. No podía entrar a trabajar en una empresa 5 veces. Y él estaba molesto. Y cuando yo platicaba con él, yo le decía: es la voluntad de Dios, tal vez Dios quiere que no es. No, pastor, es que ¿por qué Dios no me da ese trabajo? Es que ya sabía que ese trabajo era mío. ¿Por qué Dios me cierra las puertas? Le dije: Dios no te cierra las puertas, tal vez tú te las estás cerrando. No, pastor, es que yo oro, es que yo hago esto. Y ya dije: ya no sé ni qué decirle al necio. Al poco tiempo su esposa me dice: pastor, mi esposo lo encontré viendo pornografía. Y dije: ándele. No te sientas tan espiritual cuando sabes que en tu vida hay pecado y cuando hay cosas que no están funcionando bien en ti. Muchos de nosotros a veces queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos abra puertas, que Dios haga esto, que Dios nos ayude a pagar cuentas, que Dios nos ayude con nuestros hijos. Pero yo hago una pregunta hoy en este día: pero tu corazón, tu vida, ¿cómo está con Dios? ¿Por qué vino esta calamidad sobre la vida de David? ¿Por qué vino? ¿Vino porque sí? ¿Vino porque era bueno? No, escucha. Y lee el capítulo número 20, antes del 21, te vas a encontrar que el corazón de David se empezó a alejar de Dios. Muchas veces las puertas se nos cierran, amados,
porque estamos alejados de Dios. Muchas veces las puertas del infierno se abren en nuestra vida porque estamos siendo desobedientes a la voluntad de Dios. Mira, somos tan inteligentes todos los que estamos aquí que sabemos, escúchame, que sabemos que estamos haciendo mal, pero no queremos cambiar nuestra vida. Somos muy buenos para corregir, pero no somos buenos para hacer cambios y correcciones en nuestra vida. Somos buenos para reclamarle a Dios, ¿por qué no me bendice? Pero nunca nos volteamos a ver, es porque mi vida está abriéndose puertas y Dios no me puede bendecir porque yo mismo las estoy cerrando con mi actitud. Hola, ¿están aquí, familia? Di un amén, por lo menos. O ouch, ¿sí están aquí? Hazte una pregunta, ¿por qué Dios no te ha resuelto ese problema que has estado orando? Yo creo que Dios te está hablando. Yo quiero hablarte acerca de la disciplina que tenemos que tener en la iglesia. La disciplina. Tanto la iglesia es la casa de Dios, como la iglesia está hablando de familia que somos. Como también la iglesia es tu casa y tu matrimonio y tus hijos. La iglesia abarca muchas áreas en nuestra vida. No sé si me estoy explicando, amados. Todos los que estamos aquí somos una familia en Cristo Jesús. ¿Dicen amén o no? Dile al que está al lado tuyo, dile, somos carnales tú y yo, dile, hermanos. ¿Verdad? Hasta en la familia se pelean, así que no te preocupes. Somos familia. Pero también la familia es cuando llegas a tu casa. Es una iglesita chiquita en donde el padre de familia, si es que hay un papá, es el pastor. En donde la mamá hace la función de pastor. No creas que solamente aquí en la iglesia yo como autoridad soy el pastor espiritual de tu vida. En tu casa tú eres un pastor. En tu casa tú eres un ejemplo y tienes que pastorear a tu casa. Tienes que pastorear a tu esposa. Tienes que pastorear a tus hijos. Esta predicación es para ti. Todos recibimos la palabra como hijos, como padres, como líderes, y aún yo como pastor soy ministrado con la palabra de Dios. Disciplina en la iglesia. Punto número 1. Es necesaria para mantener una fe sólida. La fe nos ayuda a estar firmes. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. La fe nos ayuda a estar sólidos. Tito 1:13. Tito 1:13. Este testimonio es verdadero. Este testimonio es verdadero. Vamos a destruir ataduras en nuestra mente. Vamos a destruir todo argumento de Satanás. Véanme un poquito aquí, amados. Véanme un poquito aquí. Dice Tito 1, este testimonio es verdadero. Y hablando de la palabra de Dios. Este fundamento que tú y yo estudiamos cada domingo y todo el consejo que recibimos de parte de Dios los domingos es nuestro testimonio verdadero que nos ayuda a poder vivir. Sin este libro, amados, sin la palabra de Dios, nuestro matrimonio no funciona. Nuestros hijos estarían perdidos. Nuestras vidas no tendrían sentido. Entonces, lo que necesitamos es fe en nuestra vida. Y Tito 1:13 dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente. Ay, Señor, ¿verdad? Qué batazo nos mete la palabra de Dios. Por tanto, repréndelos duramente. Pero ¿por qué dice que nos tiene que reprender duramente?
Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Para que sean qué? Dilo fuerte, ¿para que qué? ¿Para que qué? Para que seamos sanos en la fe. Oh, yo he escuchado muchos de ustedes que dicen, ay no, ahora el pastor comió gallo duro. Es lo que dice la Biblia. Hoy el pastor ahora sí estuvo un poco duro, ¿no? Con lo que habló. ¿Qué es la palabra de Dios? Imagínate que tu mamá, hijo, imagínate que tu mamá te pegara con el rebozo. Bueno, ya no hay rebozo, con el suéter. ¿Te dolería? Imagínate que tu papá te pegara y te bajara los choninos y te golpeara con una esponja. ¿Habría corrección? ¿Sí o no la corrección duele? Pero al final dice que trae alegría al corazón. Yo sé que en el momento cuando eres corregido no ayuda mucho, pero cuando alguien te corrige, al final de cuentas dices gracias, porque me estás diciendo la verdad. Amados hermanos, la palabra de Dios nos ayuda a corregirnos. Y dice la Biblia, Pablo está hablando a Tito y dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. 2, corregir el desorden. Segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 7 dice, pero os ordenamos, hermanos. Ay, es una orden. Dile al que está al lado tuyo, dile, es la palabra de Dios. Dile, y te está ordenando. Pero ordenamos, hermanos, ¿en el nombre de quién? A ver, lee en tu Biblia. ¿En el nombre de quién? En el nombre del señor Rubén Martínez. ¿En el nombre de quién? Del Señor Jesucristo. Fíjate. ¿Y qué dice? Que os apartéis ¿de qué? A ver, lee conmigo, por favor. Que os apartéis ¿de qué? De todo hermano que ¿qué? ¿Que anda qué? ¿Que anda qué? Subráyame ese versículo ahí en tu Biblia, por favor. Subráyamelo, por favor, ahí en tu Biblia. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice el pastor Rubén? ¿Quién lo dice? Jesucristo lo está diciendo, la palabra de Dios. No te tienes que juntar con gente que vive desordenadamente. Iglesia, digan amén. No te tienes que juntar con gente que vive desordenadamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira lo que dice la palabra de Dios. Y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Cuándo vimos a Pablo y a Tito echarse unas cubas? ¿O cuándo vimos a Pablo que se desclavó y ahí se fue al burlesque y se echó a unas hermanas cristianas prostitutas? O sea, no entra en la cabeza la vida de algunos cristianos. O sea, no entra aquí. ¿Cómo es posible que podamos vivir una vida desordenada cuando la palabra de Dios nos está diciendo, no te juntes con gente desordenada? Una gente desordenada es una gente que no está metida en la palabra de Dios. Lo he repetido 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 veces aquí en el púlpito. No te juntes con gente que no te bendice. No te juntes con el chismoso. No te juntes con esa persona perversa. No te juntes con chavos que están tal vez tomando una caguama, están fumando. Hijo, no te juntes. Pero la necedad te lleva al fracaso. La necedad
a veces es difícil de poderla sacar en nuestras vidas. 3. Eliminar a los malvados. Primera de Corintios 5, del 3 al 5. Ciertamente yo, hablando Pablo, como ausente en espíritu, no estaba Pablo, pero estaba escribiendo esta carta, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Un poquito el contexto de esto: le llegó noticias a Pablo que en la iglesia había un cuate que se había metido con la mujer de su padre, o sea, su madrastra, y había tenido relaciones sexuales. Pablo escribiendo y dijo: este es un malvado, este es un pecador, este cuate no conoce el temor a Dios. Y Pablo escribe esta carta de Primera de Corintios y le está diciendo a los hermanos: no estoy presente porque si hubiera estado me lo hubiera agarrado a fregadazos. Bueno, no dice eso, pero casi, ¿no? Casi. Y Pablo le está diciendo a los hermanos: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu, escucha esto, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¡Qué fuerte! Pablo está tratando con gente malvada que está metida en la iglesia. Está tratando con gente que no tiene temor a Dios. Está tratando con gente que no tiene al Espíritu de Dios, amado. Y una de las cosas que tenemos que aprender, amados, como iglesia, tenemos que aprender a eliminar a los malvados de nuestra vida. Porque hay cosas, amado, que se contaminan. Nuestro corazón se contamina cuando tú estás cerca de alguien que no tiene el Espíritu de Dios. Nuestro corazón se contamina cuando estamos rodeada de gente que no tiene el Espíritu de Dios. Qué horrible es poder tener a alguien que está al lado tuyo y cuando le estás hablando de lo que Jesús ha estado haciendo en tu vida, te toma como loco y mejor prefiere hablar de fútbol, de política, pero nunca quieren hablar de Dios. ¿Sabes? Es gente malvada que no quiere nada con Dios. ¿Por qué te juntas con gente que no busca a Dios? Por eso hoy en ese tiempo yo he visto algo. Así como Salomón se sentaba en la ventana de su palacio y veía a la gente, la examinaba. Y cuando Salomón salía y examinaba, escribía. Y de ahí salían los proverbios, algunos proverbios de Salomón, porque veía cómo se comportaba la gente. ¿Cuánta falta nos hace tener sabiduría de parte de Dios para aprender a comportarnos como dice la palabra de Dios? Dios quiere que tú y yo podamos ser obedientes a lo que Él nos está pidiendo. Son algunas cosas prácticas que te estoy dejando hoy en este día, pero como iglesia tenemos que aprender a cuidar y a poner balanza en nuestras vidas. En mi vida, tú podrás decir: bueno, tú eres el pastor, o sea, lo dices porque eres el pastor. Sí, soy el pastor de aquí de la iglesia, por la gracia de Dios, pero en mi casa sigo siendo un hombre como tú y como yo, un padre de familia y un esposo. Y yo puedo darte testimonio que en mi casa nunca
ha entrado un borracho. Mis hijos nunca han experimentado a una persona borracha o necia que esté sentada en mi casa. Mis hijos nunca, escucha, nunca han tenido a gente mentirosa y chismosa que entre a mi casa y que esté hablando mal del pastor o esté hablando mal del liderazgo. Nunca, jamás. Todas esas personas siempre cuando empiezan, o te callas la boca o no vengas a mi casa. Mis hijos nunca han experimentado un espíritu así. Mis hijos nunca han experimentado que papá o que mamá se ponen necios y empiezan a neciar y empiezan a hacer tonterías y empiezan a hacer berrinches y ven a papá tirado en el suelo pataleando porque no lo dejaron ver el América. O sea, nunca. Siempre nos ponemos de acuerdo qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hacemos? Predicamos la palabra de Dios con hechos. Con hechos. Porque la Biblia dice, amado hermano, que en la obediencia está la bendición para nuestras vidas. Hoy en esta mañana te estoy dando una perla, y si tú la agarras, vas a tener una gran bendición. Si tú agarras esa perla, tu casa va a ser bendecida, tu casa va a ser prosperada, tus hijos te van a honrar, tus hijos nunca te van a avergonzar, nunca te van a avergonzar. Yo doy gloria a Dios por aquellos papás que están viendo hoy en este día, hijos que se están recibiendo de la universidad, hijos que ya están trabajando y son profesionistas. ¿Por qué no les damos un aplauso fuerte a esos papás? ¡Wow! Son un ejemplo a seguir. Son un ejemplo a seguir. ¿El camino fue fácil? No, nunca fue fácil. Pero más sin embargo, lo único que hicimos es agarrarnos de la palabra de Dios y pedirle al Señor que nos ayude a poder ver sus promesas cumplidas en nuestras vidas. ¿Lloramos? Yo creo que sí, muchos papás lloramos, ¿sí o no? Recuerda en la etapa en donde no quería. Recuerda en la etapa en donde se quería ir de la casa. Recuerda en la etapa en donde pensabas que lo ibas a perder a tu hijo. Hoy en este día damos gloria a Dios porque a lo mejor hoy tu hijo tiene un diploma, tiene una carrera terminada, hoy es profesionista. Y yo sé, Dios te está honrando porque alrededor de tu familia, alrededor de los que te conocen, Dios te está poniendo como ejemplo. Y esa es una bendición. Aquí conozco familias que nunca, sobrinos o nietos, habían terminado una carrera. Y me dicen: pastor, somos la primer familia que tenemos hijos universitarios. Somos la primer familia que tenemos hijos profesionistas. Yo digo amén, gloria a Dios por ello. Alabado sea el Señor. Pero ¿sabes por qué? Porque hemos aprendido a ser familia aquí en la iglesia. Todos los que vienen a esta iglesia, escuchen, siempre a los muchachos los voy a estar fregando. ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? Nunca aquí vas a encontrar un muchacho haragán, flojo, sin hacer nada. Todos los chavos aquí en la iglesia, todos están estudiando. Todos.
O sea, no hay ninguno que diga, no, pues se quedó de burro, ¿no? Y como no terminó una carrera, pues va a ser pastor. Ay, ¿ya qué? ¿Ya qué? Todos están terminando una carrera. Yo quiero, amados hermanos, que les demos un aplauso a esos jóvenes que están en la universidad y aquellos que han terminado. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué gloria! ¡Qué honra! Aquellos muchachos que terminaron ya su carrera, por favor, que ya terminaron su carrera, tal vez estás trabajando o buscando un trabajo, ponte de pie. Hoy en este domingo quiero honrarles. Pónganse de pie, muchachos. Aquellos que ya terminaron una carrera o que están trabajando ya en tu profesión, pónganse de pie. Mira, mira nada más cuántos. Dales un aplauso fuerte. Wow, qué bendición. Muchachos, nos inspiran. Muchachos, cada uno de ustedes es una inspiración para nuestras vidas, para poder saber que este libro nunca se ha equivocado. Ahora que ustedes terminaron, el día de mañana van a ser papá o mamá, y lo único que les toca hoy en este tiempo es poder amar la palabra de Dios y vivirla para poder cambiar toda una generación diferente. Sus hijos van a ser diferentes. Pero ¿sabes cómo va a suceder esto? Cuando amamos la disciplina y la corrección en casa. Nunca se les olvide, chavos. No se les atreva a vivir como el mundo. Los chavos que no tienen a Cristo Jesús hacen unas cosas desgargatadas. Los que conocemos la palabra de Dios, para Dios somos ejemplo. Que Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar. Qué bendición poder tener a los chavos. Yo quiero que podamos hacer una oración y que podamos pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude, a ti y a mí, amar la disciplina y la corrección. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Cierra tus ojos y dile: Señor, ayúdame. Tal vez algunos van en una faceta de la carrera a la mitad, otros a lo mejor están empezando, otros a lo mejor ni siquiera han empezado y dicen: pastor, quiero empezar a caminar esa carrera de disciplina y corrección en mi vida, como papá, como mamá. Es un buen momento para poder hacer cambios, amados. Algunos pueden tal vez ya ir un poquito más avanzados y dicen: pastor, ahí la llevo. Pastor, ahí todavía voy haciendo algunos cambios y voy aprendiendo en el camino, voy aprendiendo, haciendo cambios en mi vida. Te felicito, qué bueno, qué bueno. Pero la disciplina y la corrección es para todos. Para los que apenas empiezan, para los que van a la mitad o para los que van un poquito adelante. La disciplina y la corrección es para todos. Y tenemos que aprender a amarla. Y más cuando viene de parte de Dios.